Este día vamos a hablar sobre el modelo renta-gasto con tres sectores. Estos tres sectores, ¿cuáles son? Cada uno está representado por un sector de la economía. Nosotros vamos a hablar sobre las familias, el cual está representado a través del consumo. Vamos a hablar sobre las empresas, las cuales están representadas a través de la inversión, ya sea inversión en capital fijo, en capital humano, en capital social o en capital en existencia, que es el capital que se utiliza. ¿Por qué? Porque las empresas pueden modificar sus existencias si hay una mayor demanda agregada o si hay una menor demanda agregada. Va a depender mucho en qué tipo de situación nos encontremos. También vamos a hablar sobre el gobierno, el cual está representado por el gasto público. Sabemos que este es un modelo keynesiano, que su lógica se fundamenta en que el gobierno debe intervenir en la economía a través del gasto público. ¿Por qué? Porque recordemos que Keynes o este modelo se fundamentó cuando la economía estaba en época de depresión. Keynes decía de que la mejor forma para que la economía resaliera de la depresión era que el gobierno debería intervenir en ella a través del gasto público. Este gasto público iba a provocar que la demanda agregada aumentara, entonces eso iba a provocar que otros componentes de la economía empezaran a dinamizar y la economía empezara a crecer. Aplicación del ejercicio del tema del modelo renta-gasto, nosotros sabemos que vamos a trabajar con el modelo renta-gasto con tres sectores. Este modelo incluye tres sectores, cuáles son las familias, las empresas y el gobierno. El ejercicio nos proporciona las siguientes funciones. Nos dice que nuestra función de consumo va a ser de 15.500 más 0.75 por el ingreso disponible o por la renta disponible, personal disponible. Nos va a dar una inversión que va a ser constante de 12.000, el gasto público o el gasto gubernamental de 9.500 y las funciones de impuestos y de transferencia. A partir de estos datos, nosotros ya podemos empezar a descubrir o a encontrar diferentes datos que nos van a servir a lo largo de este ejercicio. Los primeros son la propensión marginal a consumir, representada por una letra C, que es de 0.75, y es la que acompaña al ingreso personal disponible y es parte de la función de consumo. También tenemos la tasa media impositiva, que es parte de la función de impuestos y que acompaña a la renta de equilibrio a la hora de multiplicarse. Y tenemos la propensión a transferir, propensión marginal a transferir, que también es de 0.10 y también acompaña a la renta disponible. A partir de esto se nos pide calcular la producción de equilibrio, el saldo presupuestario o el ahorro público en su caso, el ahorro privado, el ahorro total de la economía y el ingreso personal disponible. Primero, lo que vamos a hacer es calcular la producción de equilibrio. Nosotros sabemos que para calcular la producción de equilibrio, primero tenemos que encontrar el gasto autónomo, y el gasto autónomo está compuesto por el consumo autónomo, por la propensión marginal, por la propensión marginal a consumir, por los impuestos autónomos, más la propensión marginal a consumir, por las transferencias autónomas, más las inversiones y más los gastos. Tenemos nuestros datos que nos da el ejercicio, entonces sustituimos en las diferentes sustituimos los datos en donde corresponde y nos da un gasto autónomo de 31.750. Y después de tener el gasto autónomo, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el multiplicador para poder así encontrar el gasto autónomo. Sabemos que el multiplicador usa la fórmula de 1 sobre 1 menos C, que es la propensión marginal a consumir, todo esto multiplicando a 1 menos T, que es la tasa media impositiva, menos F, que es la propensión marginal a transferir por el gasto autónomo. Hacemos los diferentes cálculos y obtenemos un multiplicador de 1 sobre 0.4 que va a multiplicar al gasto autónomo y nos da una renta de equilibrio de 79.375 unidades monetarias. Podemos decir que para esta economía con tres sectores o para esta economía cerrada con gobierno nos da una renta de equilibrio de 79.375 unidades monetarias. Ahora bien, se nos pide el saldo presupuestario o el ahorro público. El ahorro público es igual al saldo presupuestario. Sabemos que el saldo presupuestario puede ser de tres maneras. Puede ser gastos igual a ingresos, que es el equilibrio prácticamente, lo que se gasta es igual a lo que ingresa. También podríamos tener superávit, donde los ingresos son mayores que los gastos, o podríamos tener déficit, en su caso, donde los gastos son mayores que los ingresos. Entonces tenemos la función del saldo presupuestario, que nos dice que es impuestos autónomos menos gasto autónomo o gasto público, ya que es constante, menos las transferencias autónomas, más la renta de equilibrio multiplicando por la tasa media impositiva más la propensión marginal a transferir. Tenemos nuestros datos y sabemos que nuestra renta de equilibrio es de 79.375 unidades monetarias. Lo que hacemos es sustituir en los diferentes donde corresponde y obtenemos un saldo presupuestario de 13.375 unidades monetarias. Quiere decir que en este modelo, en esta economía, hay un ahorro público de 13.375 unidades monetarias. Después nos pide el ahorro privado. Para encontrar el ahorro privado hay dos formas, hay dos maneras que nos pueden servir. Yo les voy a mostrar las dos maneras. Primero vamos a
poner la función cuál es. Bueno, el saldo privado o el ahorro privado es igual al ingreso personal disponible menos el consumo. Entonces, sabemos que la renta personal disponible es la renta de equilibrio menos los impuestos más las transferencias. Entonces, despejamos, sabemos que los impuestos tienen una función y que es los impuestos autónomos más la tasa media impositiva por la renta. Y sabemos que las transferencias también poseen una sola función, que es las transferencias autónomas menos la proporción marginal a transferir por la renta de equilibrio. Sacamos de los paréntesis, tenemos nuestras funciones de datos, nuestros datos, pero antes nosotros debemos de encontrar el consumo, porque el consumo es importante, ya que vemos que el consumo tiene que restarle al ingreso personal disponible para encontrar el ahorro privado. Lo que hacemos es sustituir datos donde corresponde, sumamos y tenemos un consumo de 57.875 unidades monetarias. Siguiendo, tenemos nuestra función de ahorro privado, tenemos que nuestro consumo es de 57.875, sustituimos datos, vemos que el consumo ya está aquí al final, los 57.875, restamos y nos da un ahorro privado de menos 1.375 unidades monetarias. Ahora bien, ¿cuál es el segundo camino? Nosotros sabemos que el ahorro privado es igual al ingreso personal disponible menos el consumo. Nosotros sabemos que el ingreso personal disponible es igual a la renta de equilibrio menos los impuestos más las transferencias. Y nosotros sabemos que poseemos funciones de impuestos y de transferencias porque el ejercicio ya no las da. Entonces lo único que hacemos es empezar a sustituir donde haya Y, vamos a sustituir nuestro nivel de renta de equilibrio. Entonces, primero con los impuestos, tenemos un total de impuestos de 16.437.50 y con las transferencias hacemos lo mismo, sustituimos donde vaya la renta de equilibrio y tenemos unas transferencias de menos 6.437.50. Volvemos a la función del ingreso personal disponible y sustituimos datos y nos da un ingreso personal disponible de 56.500 unidades monetarias. Entonces, lo que hacemos, seguimos, como ya conocemos nuestro ingreso personal disponible. Ahora lo que nos falta es encontrar nuestro consumo total. Nosotros también tenemos una función de consumo total que el ejercicio nos lo da. De hecho, si podemos ver aquí, la propensión marginal a consumir, que es 0.75, multiplica al ingreso personal disponible. Entonces lo que hacemos es sustituir datos y vamos a tener un consumo total de 57.875 unidades monetarias. Como ya conocemos el ingreso personal y el consumo, lo único que hacemos es sustituir y restar y tenemos el mismo ahorro privado que encontramos de la otra manera, que es de 1.375 unidades monetarias. Tenemos el mismo ahorro. Ahora bien, son dos caminos, los dos llevan al mismo lugar, solo que uno es más extenso y el otro es un poco más corto. Yo diría que este es más corto porque lo que hacemos es encontrar datos de una sola vez, encontramos el total de transferencia y encontramos el total de impuestos. Y después solo le restamos eso a la renta de equilibrio y le sumamos. Ahora bien, el ejercicio nos pedía también o nos pide el ahorro total de la economía y el ahorro total de la economía no es más que sumar el ahorro privado más el ahorro público. Y tenemos un ahorro privado de menos 1.375 más los 13.375 del ahorro público. Restamos y tenemos un ahorro privado, un ahorro nacional, perdón, de 12.000. Esto cumple la regla, porque tenemos una inversión de 12.000 y tenemos un ahorro de 12.000, se cumple la igualdad en que el ahorro es igual a la inversión. Ahora bien, el ejercicio nos pide otras cosas, nos dice que calculemos el impacto en la producción cuando el gasto se reduce en 500 unidades, cuando los impuestos hacia los pobres se aumentan en 300 unidades, cuando los impuestos a los mayores ingresos se aumentan en 0.05 unidades y cuando se eliminan las transferencias que no dependen del ingreso. Empecemos. Bueno, primero lo que vamos a hacer es, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo afecta a la producción que el gasto público se reduzca? Este es un tipo de política fiscal contractiva. Es un tipo de política fiscal contractiva que lo que busca es mejorar el saldo presupuestario y mantener o controlar la inflación. Entonces, como es una política fiscal contractiva, nosotros sabemos que lo que va a pasar es que la producción se va a reducir. Esto, como el gasto público se reduce, la producción va a tender a reducirse. Entonces, lo que hacemos es encontrar nuestro nuevo gasto público. Como se redujo en 500 unidades, vamos a tener un nuevo gasto público de 9.000 unidades monetarias. Ahora bien, lo que podemos usar nosotros para hallar esta variación de cuánto va a variar la producción debido a la reducción de 500 unidades monetarias en el gasto, lo que hacemos es utilizar los multiplicadores. Nosotros tenemos la variación de la renta, va a ser igual al multiplicador del gasto por la variación del gasto. Sabemos que el multiplicador del gasto no es más que 1 sobre 1 menos C,
1 menos la tasa media impositiva menos la propensión marginal a transferir. Sustituimos datos y tenemos como resultado un multiplicador de 2.5. Lo que hacemos es, este multiplicador va a multiplicar a la variación del gasto, que se redujo en menos 500 unidades. Entonces tenemos una variación de la renta de menos 1.250 unidades monetarias. Es decir, que la renta, debido a la reducción del gasto en 500 unidades, se va a reducir en 1.250 unidades monetarias. Y vamos a encontrar el nuevo nivel de renta, que nos va a dar nada menos que 78.125 unidades monetarias. Y si nosotros queremos saber eso en porcentaje, la producción decreció 1.57%. Se redujo en menos 1.57% la producción. Ahora nos dice que los impuestos hacia los pobres se aumentan. Cuando hablamos de los impuestos hacia los pobres, nos referimos a los impuestos autónomos. Estos impuestos autónomos, por ejemplo el IVA, son impuestos que pagan toda la población y lo pagan aquellos que más, los que pagan más este tipo de impuestos son los que menos tienen, porque son a los que como menos tienen y al final lo tienen que pagar, al final se quedan prácticamente con muy poco. Entonces es un impuesto hacia los pobres, es decir, los impuestos autónomos. Nosotros tenemos aquí en nuestra función de impuestos los impuestos autónomos, que no son nada más ni menos que 8.500 unidades monetarias. Entonces lo que hacemos es, nos dice que se aumentan. Recordemos, esta es una política fiscal contractiva, que lo que busca es mejorar el saldo presupuestario y tener o controlar la inflación. Entonces lo que se hace es aumentar. Como se aumenta, suma, entonces vamos a tener unos nuevos impuestos autónomos de 8.800. También lo podemos ver a través de los multiplicadores, la variación de la renta. Vamos a ver. Solo que aquí el multiplicador de los impuestos es muy diferente al multiplicador del gasto, porque aquí si vemos, aquí donde era 1, ahora es menos C, y menos C, ¿quién es? Menos C es la propensión marginal a consumir. Sustituimos datos y vamos a tener un multiplicador de menos 1.875. Lo que hacemos es llevarlo allá y multiplicamos por los 300 en lo que se aumentó los impuestos autónomos. Y nos da que la renta de equilibrio va a variar o se va a reducir en 562.50 unidades monetarias. A partir de esto, nosotros podemos encontrar nuestra nueva renta de equilibrio, que no va a ser más que 78.812.50. Ahora bien, vamos a tener que podemos ver que en cuánto decreció la economía o en cuánto se redujo en términos de porcentaje la producción debido al aumento de 300 unidades monetarias, los impuestos, la producción se redujo en 0.71%. Ahora bien, nos dicen los impuestos a los de mayores ingresos se aumenta en 0.05. Cuando hablamos de mayores ingresos, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos referimos nada más ni menos que a la tasa media impositiva. Son estos ingresos directos, estos impuestos directos que gravan el ingreso de las personas. Entonces tenemos la tasa media impositiva del 0.10 más la variación que va a ser del 0.05, nos va a dar una nueva tasa media impositiva de 0.15. Utilizando el multiplicador, pero aquí el multiplicador es diferente. ¿Por qué? Porque aquí es menos la propensión marginal a consumir por el nivel de renta de equilibrio. Y si recordamos en los anteriores era 1 o menos C en el caso de los impuestos autónomos. Lo demás se mantiene normal. Entonces lo que hacemos es sustituir datos. Si vemos aquí ya no es 0.10 como en el caso anterior, aquí ya es 0.15 porque es lo que es ahora la tasa media impositiva. Y nos va a dar un multiplicador de menos 136.071.4286 y esto lo llevamos a la variación y vamos a tener una variación de 6.803.57 unidades monetarias. Podemos encontrar nuestra nueva renta de equilibrio que va a ser nada más de 72.571.43 unidades monetarias. Ahora bien, viendo esto, podemos encontrar en cuánto ha variado la producción en términos de porcentaje debido al aumento de los impuestos a los mayores ingresos en 0.05, la producción se ha visto reducida en 8.57%. Ahora bien, nos dicen que se eliminan las transferencias que no dependen del ingreso. ¿A qué transferencias nos referimos? Nos referimos a las transferencias autónomas. ¿Y cuántos son? Las transferencias autónomas no son más que 1.500 unidades monetarias. Entonces, la variación, como dice que se reducen, se eliminan, entonces varía en 1.500. Transferencias van a ser 0. Usando los multiplicadores, tenemos que el multiplicador de aquí es casi idéntico al de los impuestos autónomos, solo que aquí es positiva la propensión
marginal a consumir. Sustituimos datos y vamos a tener un multiplicador de 1.875. De hecho, es el mismo multiplicador, solo que ahora es positivo. Entonces lo trasladamos al otro lado. Vemos que nuestra variación es de menos 1.500 porque se eliminaron. ¿Y cuánto eran nuestras transferencias autónomas? Eran 1.500 y como se eliminan, varió. ¿Y varió en cuánto? En menos 1.500 unidades. Y vamos a ver que nuestra renta se va a reducir en 2.812.50 unidades monetarias. Recordemos que esta es una política fiscal contractiva, que lo que busca es mejorar el saldo presupuestario y contener o controlar la inflación. Y lo que se hace es eliminar todo esto o reducir todo esto que el gobierno da a las personas. Ahora bien, podemos encontrar nuestro nuevo nivel de renta, de equilibrio. Nada más que lo que hacemos es restarle la variación que ha sufrido la renta debido al aumento de la eliminación de las tasas, de las transferencias autónomas. Expresamos y vamos a tener una nueva renta de equilibrio de 76.562.50 unidades monetarias. En términos de porcentaje, vamos a tener que la producción se redujo en 3.54% debido a la eliminación de las transferencias que no dependen del ingreso, es decir, las transferencias autónomas. Ahora bien, el ejercicio nos pide también, nos dice que se quiere obtener un crecimiento del 10% y nos dice cuáles van a ser estas alternativas. Bueno, el gobierno cuenta con diferentes alternativas. Recordemos que esto es una política fiscal expansiva, que lo que busca la política fiscal expansiva, bueno, lo que busca es aumentar el crecimiento económico y disminuir el desempleo. ¿Y cómo lo hace? La política fiscal expansiva cuenta con herramientas y estas herramientas son el gasto, las transferencias, los impuestos, la tasa media impositiva. ¿De qué manera? Bueno, si yo quiero obtener un crecimiento, voy a aumentar el gasto porque quiero crecer un 10%, entonces voy a aumentar el gasto, puedo aumentar las transferencias o puedo reducir los impuestos o reducir la tasa media impositiva, que ya sabemos que son impuestos a los de mayores ingresos y los impuestos autónomos son impuestos a los de menores ingresos, es decir, a los más pobres. Siempre una política fiscal expansiva. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aumentar el gasto público. Queremos crecer un 10%. Tenemos nuestro nivel de producción que es de 79.375. Lo que hacemos es multiplicarlo por ese 10% y vamos a tener que la producción va a variar en 7.937.50 unidades monetarias. Eso es lo que nosotros queremos crecer. Ese es el 10% que queremos crecer. Entonces, como ya vimos, nosotros podemos utilizar los multiplicadores, solo que ahora vamos a despejar. ¿Por qué? Porque queremos saber en cuánto tiene que cambiar el gasto autónomo para yo poder crecer un 10%. Recordemos, vamos a aumentar el gasto, pero ¿en cuánto? Si yo quiero crecer un 10%, ¿cuánto debe de variar? Eso es lo que nosotros queremos saber. Entonces, conocemos el multiplicador del gasto, sustituimos datos y nos da o nos daba 2.5, que ya lo habíamos calculado anteriormente. Sustituimos y vamos a tener que 7.937.50 sobre 2.5 y nos va a dar que el gasto debe de aumentar en 3.175 unidades monetarias. Calculándolo, vamos a tener un nuevo gasto que va a ser de 9.500 que era anteriormente, más la variación. ¿Cuánto fue la variación? 3.175 unidades monetarias. Y vamos a tener un nuevo gasto público de 12.675 unidades monetarias. Es decir, para que el gobierno crezca 10%, o la economía, perdón, crezca 10%, el gobierno debe de aumentar el gasto en 3.175 unidades monetarias. Ahora bien, ¿qué otra herramienta podemos utilizar para lograr este crecimiento? Podemos aumentar las transferencias que no dependen del ingreso, es decir, las transferencias autónomas. Siempre queremos tener un crecimiento del 10%, tenemos nuestra renta, tenemos nuestra variación que es de 7.937.50 y tenemos un nivel de renta que va a ser del multiplicador. Nosotros y despejamos. Ahora bien, el multiplicador sabemos que es 1.875. Sustituimos y nos va a dar que las transferencias deben de aumentar en 4.233.33 unidades monetarias. Ahora bien, podemos calcular las nuevas transferencias, sí, sumándole la variación y vamos a tener unas transferencias de 5.733.33 unidades monetarias. Ahora bien, si nosotros queremos, si la economía quiere crecer un 10%, queremos hacer que aumente un 10%, las transferencias deben de aumentar en 4.233.33 unidades monetarias. En eso deben de aumentar para lograr un 10%. Ahora bien, tenemos otras herramientas que es reducir los impuestos, siempre en el marco de las políticas fiscales expansivas.
tenemos siempre el mismo crecimiento, un 10%, y tenemos la variación. Vamos a despejar y queremos saber en cuánto deben de reducirse los impuestos para lograr un crecimiento del 10%. Calculamos, vamos a tener un multiplicador de menos 1.875, sustituimos y vamos a tener que los impuestos deben de reducirse en 4.233.33 unidades monetarias. Si nos damos cuenta, nos dio el mismo resultado que en las transferencias, pero aquí hay una diferencia, que aquí es negativo y aquí en el otro era positivo, entonces por tanto debe de reducirse. Entonces vamos a tener un nuevo total de impuestos autónomos que va a ser 8.500 menos los 4.233.33 y nos va a dar un total de 4.200 los impuestos autónomos. Ahora bien, tenemos otra estrategia que es reducir los impuestos a los de mayores ingresos, es decir, reducir la tasa media impositiva. Tenemos el mismo crecimiento, usamos el multiplicador, despejamos y vamos a tener nuestro multiplicador que va a ser de menos 148.828.125. Sustituimos y vamos a tener que para lograr un crecimiento del 10%, la tasa media impositiva o los impuestos a los de mayores ingresos debe reducirse en 0.05 unidades monetarias. 0.05 unidades monetarias. Vamos a tener nuestra nueva tasa media impositiva que va a ser de 0.05. Ya que era 0.10 y le restamos esta variación que es de 0.05, vamos a tener una nueva tasa media impositiva de 0.05 para crecer un 10%. Ahora bien, si nos preguntan, la pregunta era cuáles eran las alternativas, pero si nos llegaran a preguntar cuál es la mejor alternativa, nosotros nos vamos a basar en los multiplicadores. ¿Por qué? Porque recordemos que entre mayor sea el efecto multiplicador, mayor va a ser el efecto. Entre más grande sea el multiplicador, mayor efecto. Y entre menor sea el multiplicador, vamos a tener un menor efecto. Recordemos, si revisamos aquí, vemos que el multiplicador más grande o que tiene un mayor valor es el multiplicador del gasto. Siguiendo la lógica keynesiana, recordemos que este es un modelo renta-gasto que es más que todo se basa en la demanda agregada. Es un modelo de demanda agregada donde lo que nos interesa es ver cómo el Estado interviene en la economía. Es un modelo keynesiano que lo que plantea es que el gobierno debe de intervenir en la economía a través del gasto público. Entonces, si nos vamos a este lado, vamos a ver que el mayor efecto, el multiplicador que más efecto tiene es aumentar el gasto. La mejor alternativa es aumentar el gasto, ya que sigue la lógica keynesiana y además es el que mayor efecto tiene. ¿Por qué? Bueno, tenemos esto. Si aumenta el gasto autónomo, aumenta la demanda agregada. Si aumenta la demanda agregada, quiere decir que aumenta la producción. Si aumenta la producción, recordemos que la producción está en función del capital y de los trabajadores, pero el capital es fijo. Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta la producción, aumentan las contrataciones, aumentan la demanda de trabajadores, es decir, se contrata más gente. Y si aumentan las personas que tienen trabajo, quiere decir que aumenta la masa salarial. Y si aumenta la masa salarial, significa que aumenta el ingreso personal disponible. Y si aumenta el ingreso personal disponible, quiere decir que aumenta el consumo. Y si aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada. Y si aumenta la demanda agregada, aumenta nuevamente la masa salarial porque se contratan más trabajadores. Si vemos, este es el efecto multiplicador. Entre mayor sea el multiplicador, un mayor efecto tendremos en la economía. Entonces, la mejor alternativa es aumentar el gasto autónomo. Ahora bien, el ejercicio nos pide otra cosa, nos dice, bueno, se requiere mejorar la situación fiscal. Cuando hablamos de situación fiscal, hablamos de saldo presupuestario, nos dice que se quiere mejorar en un 5%. Hablamos de saldo presupuestario y que es lo mismo ahorro público, se quiere crecer un 5%, se quiere mejorar un 5%. Tenemos nuestra función de saldo presupuestario, lo que podemos hacer es aumentar los impuestos, reducir el gasto, reducir las transferencias, reducir la propensión marginal a transferir y aumentar la tasa media impositiva. Ahora bien, todo esto que hemos visto son parte de una política fiscal contractiva que lo que busca es mejorar el saldo fiscal o el saldo presupuestario. Entonces, lo que hacemos es, tenemos nuestro saldo presupuestario que habíamos calculado anteriormente, que es de 13.375, y como queremos mejorar un 5%, tenemos una variación de 668.78 unidades monetarias. Nuestro nuevo saldo presupuestario va a ser igual a los 13.375 más la variación del saldo presupuestario, que va a ser de 668.78 unidades monetarias. Esto nos va a dar un total de un nuevo saldo presupuestario de 14.043.78 unidades monetarias.
Siguiendo, lo que podemos hacer nosotros como primer punto es reducir el gasto público. Tenemos nuestra función del saldo presupuestario, tenemos nuestros datos, tenemos ahora, hemos agregado la variación, porque como, ¿qué es reducir? ¿Verdad? Entonces, al gasto autónomo le tenemos que reducir la variación que vamos a encontrar. Sustituimos, sacamos de los paréntesis, despejamos y sabemos que nuestro saldo presupuestario es de 14.043.78. Sustituimos donde corresponde, restamos y vamos a tener que el gasto debe de reducirse en 668.78 unidades monetarias, 668.78 unidades monetarias, para que el saldo presupuestario se mejore en un 5%, debe de reducirse. Ahora bien, podemos reducir las transferencias autónomas, es decir, las transferencias que no dependen del ingreso. Tenemos nuestra función de saldo presupuestario, nuestros datos. Aquí vemos la variación que va a ir restando a las transferencias porque queremos reducirlas. Vemos, sacamos del paréntesis, despejamos. Nuestro saldo presupuestario sabemos que es de 14.043.78. Sustituimos, restamos y vamos a tener una misma respuesta que anteriormente. De hecho, si nos damos cuenta, este 668 es lo que va a mejorar el saldo presupuestario. ¿Por qué nos da lo mismo? Porque es una relación directa entre transferencias, impuestos y gastos. Por eso es que nos va a dar lo mismo en los tres casos. Es decir, que para mejorar el saldo presupuestario en un 5%, las transferencias deben de reducirse en 668.78 unidades monetarias. Y ahora podemos aumentar los impuestos autónomos. Hacemos lo mismo en nuestra función de saldo presupuestario, nuestros datos. Ahora bien, aquí es más, porque aquí queremos aumentar. Gran diferencia, antes era menos, aquí es más. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es aumentar la recaudación. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aumentando los impuestos. Siempre en el marco de una política fiscal contractiva que lo que busca es mejorar el saldo presupuestario y siempre, como sabemos, queremos mejorarlo en un 5%. Entonces sacamos del paréntesis, despejamos, sabemos que nuestro saldo presupuestario es de 14.043.78, sustituimos, restamos y vamos a tener que los impuestos, ¿para qué? El saldo presupuestario se mejora en un 5%, deben de aumentar en 668.78 unidades monetarias, deben de aumentar para mejorarlo un 5%. Ahora bien, la siguiente pregunta, o lo que nos expresa, o lo que nos pregunta el ejercicio es, ¿qué tipo de estructura tributaria representa la economía? Si es regresiva o progresiva. Y antes de contestar eso, quiero que hagamos esto. Sabemos que un Estado, un gobierno, una economía posee ingresos, pero estos ingresos ¿de dónde provienen? Bueno, provienen de ingresos corrientes o ingresos de capital. Cuando hablamos de ingresos de capital nos referimos a inversiones públicas. Cuando hablamos de ingresos corrientes vamos a encontrar otra clasificación, los cuales van a ser los tributarios y los no tributarios. Cuando hablamos de tributarios nos referimos a la venta de algún activo, pero cuando hablamos de tributarios nos referimos a impuestos, ya sean impuestos directos o impuestos indirectos, como por ejemplo tenemos en impuestos directos, ejemplo, el impuesto sobre la renta, es un impuesto directo que grava el ingreso de las personas, o tenemos impuestos indirectos que los pagan todos, aunque no tengas dinero, siempre vas a pagar esos impuestos, es decir, el IVA. Siempre nosotros cuando compramos algo, siempre pagamos IVA, ahí va ese IVA. En El Salvador es del 13% el IVA. Ahora bien, viendo, como ya vimos de dónde provienen, ahora bien, quiero explicar algo más. ¿Cuándo tenemos una estructura tributaria progresiva? Es progresiva cuando la mayoría de los ingresos que obtiene el gobierno provienen de ingresos directos. Decimos que es progresiva. Cuando la mayoría de ingresos que obtiene el gobierno provienen de los impuestos directos, pero es regresiva cuando la mayoría de ingresos provienen de impuestos indirectos. Decimos que es regresiva. Progresiva si los impuestos directos son mayores que los impuestos indirectos en recaudación. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Es impuestos directos, impuestos indirectos, tenemos TY, que es la tasa media impositiva por el nivel de renta de equilibrio, y los impuestos autónomos, que son los impuestos indirectos, que son estos impuestos a los más pobres, que los que menos tienen son los que más pagan. Tenemos nuestra función de impuestos que nos va a servir, que el ejercicio nos la proporciona. Tenemos unos impuestos autónomos de 8.500, es decir, podríamos decir que la economía recauda en concepto de impuestos indirectos 8.500 unidades monetarias. Y en cuestión de impuestos indirectos recauda
937.50 unidades monetarias. Sumamos, vamos a tener un total de impuestos de 16.437.50 unidades monetarias. Ahora bien, queremos saber cuánto pesan. Lo que hacemos es, para sacar un porcentaje, es los 8.500 entre el total de impuestos, y nos va a dar que los impuestos directos e indirectos, que los impuestos directos pesan en la economía un 48.29%, o los ingresos que recauda la economía de los impuestos directos provienen del 48.29%, y de los impuestos indirectos el 51.71%. Entonces, vemos aquí que los impuestos indirectos son mayores que los impuestos directos. La recaudación de impuestos indirectos es mayor que la recaudación en impuestos directos. Entonces, quiere decir que tenemos una estructura tributaria regresiva, donde los impuestos indirectos son mayores que los impuestos directos. Es decir, la recaudación, en concepto de recaudación, se recauda más con impuestos indirectos que con impuestos directos. Tenemos una estructura tributaria regresiva. Pasando, ahora nos dicen, bueno, el gobierno quiere reducir los impuestos a los pobres para aliviar su situación financiera y desea mejorarlo. Pero nos dice cuál es el impacto en la economía de reducir los impuestos a los más pobres en un 5%. Tenemos nuestros datos. Sabemos que cuando habla de impuestos a los pobres se refiere a impuestos indirectos, es decir, en concreto a los impuestos autónomos. Nos dice que ¿cuál es el impacto de una reducción? Recordamos que si es una reducción de los impuestos, estamos hablando de una política fiscal expansiva que lo que busca es mejorar, aumentar el crecimiento económico. Tenemos que los impuestos tienen que variar en 425 unidades monetarias usando los multiplicadores. Sabemos que el multiplicador nos va a dar menos 1.875 unidades monetarias. Sustituimos, como vamos a reducir los impuestos, nos va a decir que el nivel de renta se tiene que reducir en 796.88 unidades monetarias. Y también podemos ver que los impuestos autónomos totales se van a reducir, ya que a los 8.500 le vamos a restar la variación, que son 425, y esto nos da un total de 8.075 unidades monetarias. Y vamos a tener un nuevo nivel de renta, que va a ser de 8.171.88 unidades monetarias, debido a la reducción de los impuestos. A la reducción de los impuestos del 5%. Y si lo queremos ver en términos de porcentaje, vamos a ver que la producción aumentó un 1%. Ahora bien, nos dice ahora, se decide reducir los impuestos a los de mayores ingresos, las familias de mayores ingresos, para mejorar su situación financiera. Bueno, nos dice que los reduzcamos en un 5%. Los impuestos directos, sabemos que hablamos de la tasa media impositiva, y si la queremos reducir un 5%, hace referencia a un 0.05. Entonces vamos a tener una nueva tasa media impositiva de 0.05. Utilizando el multiplicador, vamos a ver que vamos a tener un multiplicador. Multiplicamos un multiplicador de menos 1.164.224.1379, y vamos a tener una variación de la tasa media impositiva del 0.05%. Sustituimos, multiplicamos y vamos a tener que el nivel de producción va a aumentar en 8.211.21 unidades monetarias. Podemos encontrar nuestro nivel de renta, que va a ser de 87.586.21 unidades monetarias. Y podemos encontrar cuánto va a crecer el nivel de la economía, es decir, cuánto va a crecer la economía en términos de porcentaje, debido a la reducción de la tasa media impositiva, que es una reducción de los impuestos a los de mayores ingresos. La producción va a aumentar en un 10.34%.